Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Jenny García Cruz, de la licenciatura en Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad de la UNIVI. La actividad que voy a presentar en esta ocasión se llama Antígenos e Inmunógenos, de la unidad 2, con fecha 06 de julio del 2021. Antígenos inmunógenos. ¿Qué es un antígeno? Es una molécula de procedencia exógena o endógena que resulta extraña al organismo. Puede ser específicamente unida por anticuerpos o por receptor de una célula, pero no necesariamente genera una respuesta inmune. Tenemos clasificación de antígenos. Se clasifican en naturales, artificiales y sintéticos. En los antígenos naturales nos podemos encontrar en la naturaleza. En el caso de los que provienen de microorganismos polisacáridos capsulares de estreptococos, células animales, grupos sanguíneos A, B, O, alimentos, proteínas de cacahuate, artrópodos, proteínas de ácaros y pólenes. Por aquí tenemos unas imágenes donde podemos encontrar los antígenos naturales: huevo, pescado, moluscos, algunas semillas, lácteos. Vamos con los antígenos artificiales. Los antígenos artificiales son resultado de la unión de una proteína inmunogenética que se conoce como acarreadora con un apteno. Se utilizan en experimentación y diagnóstico. También es posible que se presenten in vivo. En ese caso se llaman antígenos nuevos o novos. Por ejemplo, la penicilina y sus derivados pueden convertirse en aptenos que al unirse a las proteínas de la superficie celular de los individuos tratados con antibióticos generan un AG novo, que son reconocidos como AG extraños. En los antígenos sintéticos vamos a encontrar los AG sintéticos que se generan mediante síntesis química en un laboratorio. Por lo regular son polipéptidos que semejan los epitopos en un antígeno proteico. Su principal uso ha sido como vacunas, medicamentos sintéticos y sustancias químicas. Tenemos aquí un ejemplo de la vacuna contra el COVID-19. En la clasificación funcional de los antígenos tenemos el inmunógeno, apteno y tolerógeno. ¿Qué es un inmunógeno? Un inmunógeno es un antígeno o cualquier sustancia que pueda estar específicamente unida por componentes del sistema inmune, anticuerpos, linfocitos. En los aptenos, las moléculas de bajo peso molecular por sí solas difícilmente tienen la capacidad de ser inmunogenéticas. Sin embargo, existen moléculas orgánicas de bajo peso molecular que sí son unidas de modo covalente a una proteína acarreadora, inducen la producción de anticuerpos específicos. El tolerógeno es una sustancia que se comporta primero como antígeno para después elaborar una respuesta de tolerancia en el organismo. Ejemplos: los AG propios, alimentos que ingerimos, polen, etc. Por aquí tenemos los tipos de inmunógenos. Tenemos los xenoantígenos. Se originan en una especie diferente de inmunizada. Los aloantígenos son los que provienen de los individuos de la misma especie pero diferente genéticamente. Autoantígenos están presentes en las células del mismo individuo contra el cual se ha desarrollado AB o clonas de LT inmunológicamente activos. Por acá pasamos a los anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son parte esencial de la respuesta inmunológica de los vertebrados. También se les llama inmunoglobulinas debido a que migran en fracción gamma
en los componentes del suero. Son producidos en las células plasmáticas y están presentes en el suero y en las secreciones corporales. Los anticuerpos brindan protección específica contra los microorganismos de un individuo ha estado en contacto a lo largo de su vida de forma natural o artificial. La inmunidad pasiva, natural y la artificial consisten en transferir anticuerpos generados de un individuo a diferente receptor. Un ejemplo, en el caso de la transferencia de anticuerpos, es cuando una mamá amamanta a su hijo, le está pasando inmunidad. Y también tenemos el segundo caso, la administración de sueros hiperinmunes como los sueros antiveneno. En los dos casos no se genera memoria inmunológica. Clases de anticuerpos. En el suero y en las secreciones corporales, los anticuerpos siempre forman mezclas heterogéneas. Sin embargo, sus diferencias en tamaño y peso han permitido identificar las distintas clases de inmunoglobulinas. Tenemos por aquí los tipos de inmunoglobulinas. Existen 5 tipos básicos de inmunoglobulinas. Tenemos la IgG, la IgM, la IgA, la IgD, la IgE. Son sintetizadas por linfocitos B, IgM, IgD, por las células plasmáticas derivadas de ellos, IgG, IgA, IgE. En la IgM y en la IgG se detectan principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. Las IgA aparecen fundamentalmente en secreciones, saliva, lágrimas, secreción intestinal, etc. Recubrimiento de mucosas expuestas al ataque de agentes patógenos externos. La IgD es una inmunoglobulina asociada a la membrana de los linfocitos B. Su función primaria es la de servir como detectores de antígenos para las células B. Se detectan marginalmente en el plasma. Las IgE, las inmunoglobulinas IgE, son anticuerpos que, si bien inicialmente se liberan plasma por las células plasmáticas, son integrados en la memoria de otras células. Estamos hablando de los mastocitos. Participando en las reacciones de hipersensibilidad. Esto es todo en cuanto al tema de la naturaleza de los antígenos y anticuerpos. Muchísimas gracias. Hasta luego.